Buenos días, Dios me los bendiga. Aquí estamos para llevar la palabra de Dios por este medio, por las redes sociales, en estos momentos en que nos encontramos en confinamiento, que nos encontramos en una cuarentena y guardados en nuestras casas. Así que orémosle al Señor para que esa palabra sea de bendición para tu vida, para nuestra vida, para tu familia. Amado Padre, te damos gracias porque tú nos has traído hoy, has permitido este medio de comunicación para llevar tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú llenándonos del poder de tu Espíritu, Señor. Que cada palabra que aquí se diga, Señor Dios, sea para edificación, para restauración, para el rescate de aquellas almas, Señor. Amado Padre, dispón nuestra mente, nuestro corazón, para que ella sea comprendida. La palabra del Señor nos lleva al libro de Éxodo, en su capítulo 33, y vamos a leer desde el versículo 14. Y él dijo: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Gracias, Señor, por esta bendita palabra. Dispón nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, dispón todo nuestro ser, Señor, para que esta palabra sea como esa espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu, que se quede aquí guardada, oh Dios, muy adentro de los corazones, que cumpla, oh Dios, este objetivo por el cual tú la has enviado. Gracias, Señor. Mis amados hermanos, Moisés le tocó un momento difícil. Estaba atravesando por dificultades en ese ministerio que el Señor le había encargado. Estaba pasando por una crisis, pero ahora se daba cuenta de que necesitaba de la presencia de Dios permanentemente para poder alcanzar ese logro. Y era necesario que la presencia de Dios estuviera en él para poder guiar a todo este pueblo que había salido de Egipto. La primera es la calidad de gente que tenía que guiar. No era gente fácil. Recordemos que habían salido de Egipto tanto israelitas, tanto el pueblo hebreo, pero también se habían anexado gentes del pueblo egipcio. O sea que había una mezcla. Y por eso esos momentos eran tan difíciles. Era un pueblo lleno de necesidades, lleno de defectos. Era un pueblo lleno de una cantidad de problemas. Tenían necesidades físicas, había necesidad de comida, de agua, de vestido. Tenían hambre y sed. Eran gentes que también se enfermaban. Eran gentes que, imagínese usted todo ese tiempo que ellos vivieron esclavizados. 400 años estuvieron esclavizados. Lógicamente que habían problemas en su interior.
Habían enfermedades que estaban ocasionadas en el alma y necesitaban ser sanadas. Moisés no podía hacer nada si Dios no estaba allí. Eso además había llevado que hubiesen necesidades o faltantes morales también en este pueblo, porque recuerden ustedes que era un pueblo duro de cerviz. En el capítulo 32, en su versículo 9, mire lo que se habla allí. Y dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Había necesidades internas, necesidades de enfermedades del alma que necesitaban ser sanadas. Había desenfreno en este pueblo. En el versículo 25 del capítulo 32 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Es un pueblo que se dejaba llevar muy fácilmente por las emociones, por los momentos en que estaban pasando. Entonces se dejaban llevar mucho por las emociones. Era un pueblo que completamente se había corrompido. Habían también variaciones espirituales en este pueblo, porque habían momentos en que ellos alababan a Dios y habían otros momentos en que no. Entonces se dedicaban a los ídolos. Era un pueblo que un día pedía ver a Dios y al día siguiente ni siquiera eran capaces de ver la cara de Moisés. Y esa es la gente que tenía que tratar Moisés en esa época. Pero, ¿y a nosotros hoy en día? ¿Cómo es la gente que está a nuestro alrededor? ¿Cómo es la gente que está a tu alrededor? Aquella gente que te señala por el simple hecho de que sigues a Dios, de que quieres crecer en la palabra. ¿Cómo es esa gente que tienes cerca también a ti? Porque a veces los de tu casa, los que están cerca a ti en tu casa, son los que más te señalan. Recordemos que el Señor decía que las enemistades, los enemigos, empezaban por los de la casa. Así pasaba Moisés en esos momentos difíciles y también los estamos pasando hoy en día. Nos señalan, nos calumnian, levantan falsedades contra los cristianos, contra los creyentes. Nos levantan falsedades. El tiempo no ha cambiado. Es un pueblo duro de cerviz. Mas sin embargo nos toca trabajar. Tenemos que seguir con ellos. El Señor nos ha llamado a amar a un pueblo así. Ahora, la otra cosa que debemos tener en cuenta, por la cual pasaba Moisés en esos momentos, era el lugar que tenían que transitar. ¿Cuál era el lugar por el cual estaban en esos momentos? Primeramente, estaba en un desierto. ¿Y qué es lo que puede representar un desierto? Un desierto significa la soledad. Un desierto significa el peligro. Un desierto significa amenazas. Un desierto significa temores. Hoy en día es igual. La gente pasa por esas etapas. Un día está bien, otro día está mal. Un día te saluda, otro día no te saluda. La gente que está a nuestro alrededor está llena de conflictos. Es lo mismo en nuestra vida. Todavía hay conflictos a resolver y esos conflictos el único que los sana es Dios. El único que los sana es tener esa presencia permanente de Cristo en nuestra vida. Es ese empuje, esa ayuda, ese consuelo que nos da el Espíritu de Dios cotidianamente. Nosotros solos, nosotros por nuestras
solas fuerzas no podremos hacer eso. Ahora, ese pueblo por el que guiaba Moisés también tenía, además del desierto, también habían pueblos a los cuales se enfrentaban. Habían dificultades, porque eran pueblos que no conocían a Dios. Esos pueblos eran paganos, eran idólatras, eran completamente egoístas. Imagínese usted esos conflictos que tenía el pueblo de Dios, más enfrentándose a esos otros pueblos. ¿Cómo estaban esos momentos? Pueblos que cuando le pidieron siquiera pasar por allí como la malecita, les negaron. Se enfrentaban a ellos, aprovechándose de la debilidad del momento. Eso provocaba angustias, eso provocaba amargura en el corazón, en el pueblo hebreo. Mas sin embargo, a Moisés le tocaba enfrentarse a ello. Y a ti y a mí hoy en día también, la gente que está a nuestro alrededor, nos toca enfrentarnos a ellos. Pero recuerda que Dios nos ha dado algo importante, que es su amor. Es con amor que debemos tratar a toda esta gente que nos rodea. Sus conflictos, sus problemas van a ser resueltos, pero a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Ahora, el pueblo que venía con Moisés también debían enfrentar ese tiempo por el cual estaban transitando. Imaginen ustedes un paso de la salida de Egipto hasta la tierra prometida. Normalmente se hacía en pocos días, pero ahora por la dureza de su corazón tenían que hacerlo durante 40 años. 40 años sufriendo en el desierto. ¡Cuánta amargura no produjeron en sus corazones! Y nosotros, ¿cuánto tiempo tenemos que transitar al lado de aquellos que están a nuestro alrededor? Nuestras familias, amigos, conocidos. ¿Cuántos están a nuestro alrededor también en esos maltratos? Un día están bien de humor y otros días nosotros no sabemos por qué están así de mal humor. Pero cuidado, hermano, cuidado. Tenemos que saber enfrentar. Tenemos que saber canalizar este tipo de situaciones. Porque tú y yo tenemos a un Cristo en nuestro corazón. Y ese Cristo debe ser reflejado ante los que no lo conocen. Tercera cosa que debemos ver en esos momentos es la necesidad y limitaciones de la propia vida de Moisés. Es que el mismo Moisés era olvidadizo. Recuerden ustedes en el momento en que el Señor, en que Moisés le pide agua para el pueblo, el Señor le dice a Moisés que le hable a la roca. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Moisés simplemente golpea la roca 2 veces. El Señor quería que lo glorificara. Mas sin embargo, Moisés en ese momento se llenó de ira y golpeó la roca. Faltó, pecó contra Dios. Y ahí el pecado de Moisés. Un pecado que lo llevó a que no entrara a la tierra prometida. Y otra cosa en Moisés es esos conceptos erróneos de las cosas sagradas. Recuerden que él venía de recibir las tablas de la ley en el monte, cuando vio que el pueblo había hecho un ídolo, estrelló las tablas
que Dios le había dado en sus manos y la estrelló contra el borde del monte. Y llevándose en su ira, destruyó a ese ídolo, lo molió y lo hizo polvo. Lo echó en el agua y después se lo dio a beber a los mismos israelitas. Se dejó llevar por sus pasiones. Quiso luchar en sus fuerzas propias y abandonó la fe que debía tener en Dios, en ese Dios que lo estaba guiando, en ese Dios que le hablaba. Éxodo 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Era Dios quien debía castigar al pueblo, pero Moisés se dejaba llevar por su ira. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cómo podremos nosotros entonces ser felices en medio de tantos conflictos, en medio de tantos inconvenientes? Es imposible que la felicidad nuestra venga a causa de nuestras fuerzas o buscándola en nuestras fuerzas. La felicidad nuestra depende de eso que ocurrió en la cruz. ¿Recuerdas qué ocurrió en el tiempo de Jesús? Él subió, Él crucificó en la cruz nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras enfermedades. Dice Isaías 53:5. Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo llevó a la cruz nuestras enfermedades, nuestros dolores. Hizo la promesa en Mateo 28:20. Dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Cristo va a permanecer con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, se está cumpliendo lo que el Señor le dijo a Moisés: yo iré contigo. Jesús está contigo, está con nosotros todo el tiempo. Jesús, su Santo Espíritu, es el que nos va a ayudar para enfrentar todos estos inconvenientes de la vida. Los problemas cotidianos los vamos a resolver porque Jesús está en tu vida, porque Jesús está con nosotros. Dios no miente. Su Santo Espíritu está para ayudarnos, para llevarnos a un nuevo estatus, para llevarnos a entrar siempre en la presencia de Dios y que todos nuestros problemas sean resueltos a través de las enseñanzas de Cristo Jesús que están aquí en su palabra. Yo te pido, mi hermano, que oremos y le digamos al Señor: amado Padre, gracias por esta bendita palabra. Gracias por tu enseñanza, Señor. Hoy creemos una vez más en lo que tú has dicho, porque tú le hiciste la promesa a Moisés de que ibas a estar con él. De día ibas a estar en la nube cubriéndolos del calor, y de noche ibas a estar en la llama para darles calor, que tu presencia iba a estar con ellos todo el tiempo. Amado Padre, gracias, Señor, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte.
Tú lo que prometes lo cumples. Gracias, Jesús, por subir a la cruz. Gracias, Jesús, por resucitar. Gracias, Jesús, por permanecer en nuestro corazón. Gracias por dejarnos a tu Santo Espíritu para que día a día podamos seguir buscando la presencia del Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos. Yo te pido, amado Padre, que tú bendigas a esta persona, que tú bendigas a esta familia, que tú bendigas, oh Dios, esta palabra y que quede en ese corazón. Y sobre todo, que se haga hacedora de tu palabra y no simplemente oidora, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.